Pues bienvenidas a todas las exploradoras madrugadoras y no madrugadoras que nos vean en diferido, a la tercera parte de nuestro ciclo filosófico de la trilogía de álbumes silentes, The Journey, de Aaron Becker. En la primera parte indagamos y repensamos sobre imaginación y fantasía. En la segunda parte nos adentramos un poco en la otredad, en el concepto de otredad y en el encuentro con el otro. Y en esta tercera parte, aunque no existe versión en español, bueno, en español quiero decir solamente el título porque es un álbum silente, hemos ido al tema del juego. En inglés se llama Return, volver. Y hemos llegado al tema del juego porque hemos pensado que a qué volvemos siempre, ¿no? Cuando volvemos a ser niños, cuando volvemos a jugar, ¿por qué volvemos a leer un álbum, no? Al final, cuando volvemos a leer un libro es porque volvemos a explorar, ¿no? Y esa exploración también es un poco el juego de verlo desde otro punto de vista al que lo vimos la primera vez. Y bueno, a través del juego nos hemos hecho preguntas que han sido las que han decidido qué artículo seleccionamos para presentar hoy. ¿El juego es cosa solo de niños? ¿Por qué jugamos o por qué dejamos de jugar? ¿Qué valor le damos al juego? ¿Sirve o debe de servir para algo? ¿Necesitamos algo o a alguien para jugar? ¿Qué papel juegan la inteligencia, la imaginación y el otro en el juego? Y aquí vamos a intentar también hilar con todo lo que hemos hablado en las sesiones anteriores. Y lo que sí que nos hemos dado cuenta es que sin importar la ciencia que se haya ocupado de analizar el juego, que han sido muchas, sociología, antropología, filosofía, etc., siempre hay como dos perspectivas de estudio. O bien se estudia el juego en sí, que es el juego, o bien se estudia por qué jugamos, ¿no? ¿Qué es lo que hace con nosotros? ¿Qué efecto tiene en las personas el hecho de jugar? Y como siempre empezamos por la definición de la RAE y la etimología, que ya nos dan como el punto de partida para nuestras lecturas. La primera etimología nos ha parecido muy chula porque es del latín iocare, hacer algo con alegría, derivado de iocus, broma, de donde tenemos también las palabras juego, juguete, jocoso, jugarreta, joya. Joya como aquello que da alegría. Esta nos ha encantado. Y luego está en latín el sustantivo ludus, que tiene como una de sus acepciones el juego. De ahí sale el adjetivo lúdico, que designa todo lo relativo al ocio, entretenimiento o diversión. Mezcla ideas como recreo o pasatiempo y también conlleva la idea de ejercicio y adiestramiento en una técnica, desde lo militar hasta lo musical. Por eso los romanos llamaban así también a la escuela elemental primaria, que eso me parece muy chulo también. Así que como definiciones tenemos algunas. Hacer algo con alegría con el fin de entretenerse, travesear, utilizar algo tocándolo o moviéndolo sin un fin determinado o solo para entretenerse, practicar ciertos deportes. Y luego hay otras expresiones como jugar un papel en algo. Y ahí también nos hizo pensar un poco en que play o jouer, o no sé cómo se dice, Andrea, en alemán, que también está relacionado con jugar un papel de teatro con los actores y está relacionado con jugar un instrumento, que eso, claro, en español no se dice así, pero en otros idiomas sí, nos parece interesante eso. Y luego también nos llamó la atención que también es arriesgar, aventurar, como por ejemplo jugarse la vida. Apostarlo todo a una. Y lo que hemos visto en los artículos que hemos leído es que casi todos
nombran a Piaget. Entonces, aunque no hemos leído un artículo sobre Piaget, sí que hemos pensado que no todo el mundo está en contacto con las teorías pedagógicas y de desarrollo cognitivo de los niños, que las profes sí que tendrán idea de quién es Piaget, pero igual no todo el mundo lo sabe, y por eso hemos pensado que igual una pequeña introducción a quién es Piaget y por qué se le nombra en todos estos diferentes artículos. Venía un poco al hilo. Entonces, este señor era un psicólogo suizo que hizo una teoría muy famosa sobre el desarrollo cognitivo, sobre cómo un individuo, como un niño, adquiere conocimiento a través de la percepción, de la adaptación y de la manipulación del entorno que le rodea. Entonces, en este sentido, él entendía el juego como, o la forma de jugar, como una forma de mostrar o de observar por la parte del adulto, ¿no? En qué etapa del desarrollo se encuentra un niño, ¿no? Si todavía juega esto, pues está en una etapa anterior, si ya juega lo otro, está en una etapa diferente. Y él propone como 4 etapas: la sensomotora, que es de 0 a 2 años más o menos, ¿no? Hasta que adquieren el lenguaje. Y aquí va todo pues un poco de esa experiencia sensorial y del movimiento, ¿no? Son juegos como el esconderse o actividades manipulativas con cualquier tipo de textura, chapotear en el agua, este tipo de cosas. Luego ve la etapa preoperacional, que va desde que adquieren el lenguaje hasta más o menos los 7 años. Y esto se divide en la etapa de pensamiento simbólico, más o menos de 2 a 4 años, y el pensamiento intuitivo de 4 a 7. En el pensamiento simbólico sería esos juegos en los que el niño coge, no sé, una pieza de Lego o una madera, y lo mismo es un coche que es un teléfono, o la silla es un caballo, ¿no? Y simbolizan con eso algo. Y en la del pensamiento intuitivo ya empiezan como a clasificar cosas, ¿no? Ya pueden jugar juegos de regla muy, muy simples, escenas que asumen roles con características muy, muy definidas. Por ejemplo, yo qué sé, el juego de la silla o el stop dance, ¿no? Que pone una música, la para y se quedan así como congelados. Esas reglas tan fáciles ya pueden jugar a ella. La fase de las operaciones concretas, que sería el paso de ese pensamiento simbólico, metafórico o mágico, ¿no? Al pensamiento más lógico, del símbolo a la regla, que, como decía Piaget, que decía que la regla resulta de la organización colectiva de la actividad lúdica. Esto sería más o menos de los 7 a los 12 años. Aquí es cuando los niños realmente quieren medirse entre ellos. Son los juegos de competencia, los juegos de mesa. Son más juegos sociales, ¿no? Porque ya las reglas entre jugadores se hacen más complejas y ya pueden como hacer un poco la estrategia, ¿no? ¿Quién es el que está aquí mintiendo? O no sé, ya pueden jugar al fútbol y este tipo de cosas. Y luego en la fase última de las operaciones formales sería como el triunfo de la razón, ya todo ese pensamiento mágico y simbólico queda fuera a partir de los 12 años y desarrollan la capacidad de pensar en conceptos más abstractos, ¿no? Ya son juegos de habilidad, de resolver enigmas, de desarrollar tu propia estrategia, ¿no? Y lo que entendía Piaget por el juego aquí era en qué fase se encuentra el niño según en qué cosas sepa jugar, ¿no? A qué tipo de juego juegue. Como que no tenía una teoría del juego en sí, pero sí que lo ve como parte del desarrollo cognitivo del niño. Y con esa pequeña introducción pedagógica de la teoría del conocimiento de Piaget, empezamos a los 5 artículos o textos que hemos traído hoy. Pues el primer artículo es de Fernando Yesenia Maureira y se titula Biología y etapas del juego infantil. Y está muy chulo porque ofrece un montón de definiciones del juego que nos permiten ver como diferentes tendencias, ¿no? Vamos a leer unas cuantas. Herbert Spencer dice que es una acción natural resultante de la acumulación y exceso de energía. Gross dice que es un preejercicio que ayuda al desarrollo de diversas funciones. Freud dice que está relacionado con el placer
y con la muerte. Piaget, que ya hemos comentado, dice que es una proyección del periodo intelectual que atraviesa, siendo su objetivo principal consolidar las estructuras intelectuales de dichos periodos. Russell, una actividad generadora de placer que no se realiza con una finalidad exterior a ella, sino por sí misma. Gutton, una forma privilegiada de expresión infantil. Me encanta esto de que lo centra en lo infantil, me parece muy gracioso. 1982. Privilegiada. Nosotros ya no podemos pensar eso. Exacto. Cagigal dice acción libre, espontánea, desinteresada e intrascendente que se efectúa en una limitación temporal y espacial con determinadas reglas establecidas o improvisadas. Y luego la más reciente es de Salmen y Zimmerman y dice un sistema en el que los jugadores se enfrentan en un conflicto artificial definido por reglas que se traducen en un resultado cuantificable. Me gusta mucho que hay como esa mezcla de cosas entre, bueno, se hace sin objetivo, no se hace para consolidar, bueno, se hace para aprender a gestionar conflictos. Hay como muchas cosas y a mí me dan ganas de, si fuera una pregunta tipo test, decir, todas las anteriores son válidas. Es como, es un poco de todo, desde mi punto de vista, claro. Entonces llegamos a esta pregunta. ¿Qué tienen en común todas estas definiciones? Pues actividad libre o voluntaria, reglas, interacción, diversión, desarrollo de capacidades. Y digamos que un buen juego supone que haya un reto o un desafío, si no, pues como que no tiene gracia. Entonces, si llegamos un poco a esa conclusión de que es un poco de todo. Y nos habla también en este artículo de la importancia del juego. Dice, en el juego se involucran las emociones y participan el sistema motor, la atención, la motivación, el sistema de recompensa cerebral y el lenguaje. Es decir, es el resultado de una compleja actividad biológica. Y la visión clásica de que el juego de otras especies, e incluso el del niño humano, es una preparación para la vida adulta, para este autor es un error, porque deja fuera el aspecto más importante de la actividad, que es la carencia de finalidad en él. Entonces, ¿por qué es tan importante realizar una actividad que no tiene una finalidad? La respuesta que nos Importante en nuestra sociedad actual que no tengamos una finalidad. Total. ¿Cómo nos siguen permitiendo jugar? Yo esto no lo acabo de entender. Aquí se les está escapando algo gordo. Pues él dice que centrar la atención en el hacer significa estar en el ahora y olvidar las expectativas, lo que lleva a la aceptación de la experiencia y junto a ello la plena aceptación de nosotros mismos como individuos, donde no existen éxitos ni fracasos. La base de una cultura de aceptación y ayuda mutua es el juego libre que realiza un niño en sus primeros años. Me parece espectacular este trocito. Muy guay. Y aquí llegamos a otra pregunta. ¿Qué tiene que ver entonces el juego con el desarrollo personal y cultural? Y vamos a ver dos artículos, uno más enfocado a la identidad y otro al aspecto cultural del juego. Eso es. Entonces, el de la identidad es un señor que se llama Lars Erik Berg, que escribió un artículo que se llama Etapas del desarrollo del juego en la construcción de la identidad infantil, una contribución teórica e interaccionista. Esto es muy importante porque este hombre se considera interaccionista y todo el resto de filósofos no le parecen bien. que yo soy un poco de grises, no me gustan esos extremismos, pero a veces es como que lo recalca mucho en el artículo. Entonces, bueno, hemos intentado contar lo que él quería contar, pero sacar un poquito solo lo interesante, ¿no? Él, por ejemplo, dice en la teoría interaccionista del juego, ¿no? Vuelve a Piaget, como hemos dicho al principio, volvemos a Piaget todo el rato, y dice que en este sentido, en la teoría de Piaget, el juego ha sido interpretado como un medio de desarrollo, ¿no? O cognitivo, o como puramente medio de diversión y fascinación, pero no como condición necesaria para el desarrollo de la identidad. Entonces, habla de un señor que se llama Winnicott, que considera el juego libre como absolutamente necesario para el desarrollo emocional normal y estable.
Y luego habla también de que el psicólogo estadounidense George Herbert Mead traza un esquema de 2 etapas del desarrollo de la identidad del juego, que es lo que hablaba antes Elena cuando nos hablaba de las definiciones y de la etimología. Este hombre habla del juego espontáneo como play y la etapa de los juegos organizados que son game en inglés, ¿no? Y los conceptos importantes que hilan esta teoría es que el juego de roles que un niño recuerda, en el que un niño recuerda las experiencias de su día a día, no es una repetición, sino una transformación de la realidad, ¿no? En la que el niño se da cuenta de que existen numerosas formas o numerosas alternativas de llevar la misma situación y que su acción, ¿no? A través de su acción, puede cambiar el curso de la historia. Es decir, que no hay un objeto, una situación no es definitiva, puedo cambiarla con mi acción, ¿no? Entonces, en ese sentido, tanto el señor Winnicott como el señor Mead están convencidos de que la intervención insensible de los adultos en el juego de los niños tiene consecuencias negativas, pero que sí están de acuerdo en que las consecuencias positivas y creativas de una participación sensible y sensata de los adultos en el juego, bueno, pues que tenemos que tener esa apertura, ¿no? No podemos decirle a un niño, no, este juego acaba así, ¿no? Y está jugando a policía y al ladrón y el policía tiene que poner al ladrón en la cárcel, porque un niño cuando juega libremente, ¿no? Pues ese policía y ese ladrón o esa princesa y dragón o lo que sea, ¿no? El papá y mamá, sí es una situación que ha vivido un montón de veces, pero tiene como muchísimas alternativas, ¿no? Y ahí está como la clave, ¿no? De que él se pueda desarrollar como individuo. Y luego nos habla el autor de la individuación a través de la socialización, o lo que es lo mismo de cómo se forma el yo. Dice que los niños se descubren a sí mismos y a sus yoes como seres humanos mediante el intercambio social. Y aquí volvemos un poco a lo que hablábamos en en el segundo ciclo, que el otro es necesario para el crecimiento de una identidad segura. En la segunda parte del ciclo, en la segunda sesión, decíamos que el otro es el que nos enseña eso que no queremos o no sabemos ver, ¿no? Entonces aquí él dice que se abren como dos posibilidades, ¿no? Tiene que ver con el descubrimiento de un ego que yo ya tenía o creo un ego que no existía con anterioridad. Entonces está la teoría angloamericana del desarrollo, que piensa que es un descubrimiento, ¿no? De algo un yo que ya existía al nacer, y el interaccionismo franco-germano, al que este autor pertenece, que opina que hay una creación, porque aunque existen determinados requisitos biológicos, una determinada maduración cerebral, etcétera, no hay una presencia de un yo antes. Con lo cual los interaccionistas hablan de 4 etapas de cómo se forma ese yo o cómo se crea esa identidad. La etapa morfa, de 0 a 2 años, que va un poco con esa etapa sensomotora de la que hablaba Piaget, que es cuando un niño comienza a formar una identidad y a formar la forma más simple de juego de rol, ¿no? Que ahora de repente soy mamá y de repente soy un conejo y saltan como de un rol a otro en 5 minutos, ¿no? Sin ton ni son, ¿no? Es como me introduzco de cualquier manera en el mundo de la comunicación, ¿no? Sin reglas, sin sentido, ¿no? Para nosotros como adultos. Luego llegaría la etapa del juego espontáneo, entre esos 2, 4, 6 años, en la que aquí ya crean formas de rol propiamente dichas y descubre la posibilidad, o incluso descubre que es adecuado tomar un tipo concreto de rol. Por ejemplo, participar como papá o como mamá, ¿no? Juego con uno al papá y a la mamá, pero el cambio de rol sigue siendo un poco caprichoso. Si un niño de esta edad está jugando papá y a mamá con otro niño y ve que el que está haciendo de papá no lo hace bien, rápidamente coge su rol y fuera. O sea, no hay, ¿no? Y si esto fuera un juego más complejo, como por ejemplo un partido de fútbol, ¿no? Pues tú no puedes ser portero y de repente decir, no, el delantero lo está haciendo fatal, venga, me pongo de delantero, ¿no? Sin hablar con nadie. Como que rompería
completamente el hilo del juego. Luego llegaría el juego organizado a partir de los 6, 8 años hasta el fin de la infancia, y aquí ya sí que controlan esa posición o ese rol en una interacción social, son capaces de asumir una sola identidad e imaginar el rol que juegan los otros, ¿no? La identidad que toman los otros. O sea que ya tienen como la competencia de entender que cuando se consideran un rol más adecuado que el otro, ¿no? Si ahora, por ejemplo, estoy en clase y estoy en el rol de estudiante, pues entiendo que ahora como estudiante tengo que estar callado, atento, lo que sea, y a la que vuelvo al recreo con mis colegas, pues igual soy el payaso del grupo, y aquí sí que puedo tomar otro rol y mantener este rol aquí y cambiarlo, ¿no? Y ya llegaría a la etapa de la generalización y la madurez, que sería la etapa adulta. Y aquí lo que este hombre nos cuenta es que los seres humanos no cristalizan en una identidad o en otra. Esto nos parece súper interesante, sino que lo que nos hace único, lo que hace la personalidad única, es que somos una constelación única y especial de toda esa identidad, de todos esos roles, de todos los juegos en los que hemos participado a lo largo de nuestra vida. Entonces, ese conjunto de roles lo llaman el otro generalizado. Y en este sentido, dice que el individuo participa en un juego súper complejo que incorpora todos los juegos del mundo. Entonces, desde los más activos, en los que eres hijo, pareja, padre, profesional del trabajo al que te dediques, hasta los más pasivos y distantes, como ver la televisión o contratar un seguro, ¿no? En el que eres espectador, cliente, lo que sea. Y este proceso culmina con el encuentro entre el sujeto humano, que tiene toda esa identidad junta y que lo hace único, y las estructuras sociales objetivas, como puede ser, pues, no sé, que vaya a votar y participe en el juego de la democracia, o que alquile una casa, ¿no? Y participe en el juego de un contrato entre uno y otro. Y ese tipo de cosas son como las que el encuentro, ¿no? entre lo social y lo único. Y nos pareció interesante porque une con todo lo que habíamos hablado del encuentro con el otro de forma cooperativa y no aislada o lo que sea. Y sigue con esto diciendo que creo que me he perdido aquí en el de este. Aquí. No, creo que termina aquí. Claro, yo creo que termina aquí, por eso me he perdido yo sola. Bueno, pues termina en su forma interaccionista de ver, que nos pareció que responde un poco a la pregunta que lanzaba Elena sobre qué tiene que ver el juego con el desarrollo personal. Esta sería como la visión de la teoría interaccionista del desarrollo de la identidad. Y ahora será la pregunta, ¿qué tiene que ver con la cultura? Que para eso tenemos otro artículo distinto. Y aquí tenemos el artículo de Manuel Vizuete Carrizosa, que se titula La investigación sobre el juego como constante histórica. Y nos dice que a lo largo de la historia de la humanidad es posible apreciar una constante valoración del juego y de la detección de sus funciones socioeducativas. Y en cuanto a la naturaleza del juego, dice que para identificar el juego como una manifestación propia de la cultura, se apoya en 3 paradojas con las que el antropólogo Melville Herkovitz estudió el concepto de cultura. Entonces, Manuel se apoya en estas 3 paradojas, que son las siguientes, y las va como relacionando con el juego. La cultura es universal en la experiencia del hombre y, sin embargo, cada manifestación local o regional es única. Y ahí él dice que todo humano, presente o pasado, juega, aunque la manera en la que lo hace sea propia de su región. Luego, la segunda paradoja sería: la cultura es estable y, no obstante, manifiesta un cambio constante. Entonces, con respecto al juego, sería que se mantiene un mismo juego,
pero sus elementos y posibilidades van cambiando con el paso del tiempo. Y la tercera sería, la cultura determina ampliamente el curso de nuestras vidas, pero raramente aparece en nuestro pensamiento consciente. Y ahí él dice que actuamos como agentes transmisores, aunque no seamos conscientes de ello, aunque lo hagamos sin intencionalidad. También nos comenta que los juegos son un tema recurrente en el arte, desde el discóbolo de Merón en la antigua Grecia a los cuadros con niños jugando de Murillo o Sorolla. Y así el juego es reconocido como elemento socializador, educativo y transmisor vivo de la cultura. Luego nos aporta una parte muy chula, que es que relaciona los juegos populares con la narrativa tradicional. Y él dice que para él el juego es un cuento escenificado para satisfacer en cada momento necesidades culturales, motrices o éticas de un colectivo social. Y que en todos los juegos populares se encuentran elementos formales identificativos de cualquier narración tradicional. Entonces, la estructura para él se repite. Hay un planteamiento, un nudo y un desenlace. Y el planteamiento sería, pues, decidir qué tipo de juego, cuáles son las reglas, resumir la historia, pues recordar los dichos o las canciones relacionadas, buscar los materiales que te hacen falta para jugar, preparar el terreno, decidir quién inicia el juego y qué papel tendrá cada uno. Y luego está el nudo, que es el desarrollo del juego en sí, cómo evoluciona la historia, y cada uno pues que ejecute su rol o su personaje y desarrolle como sus habilidades físicas necesarias para ese juego. Y luego se llega al desenlace, que es, pues, se llega al objetivo del juego, se adjudican castigos y premios según el juego y termina la historia. Y no solo eso, también nos dice que también hay personajes y elementos típicos de los cuentos en los juegos. Como por ejemplo la madre, que sería la que dirige el juego, el capitán, que también puede dirigir el juego u organizar a un grupo, el rey, que manda y castiga, la reina, que perdona y también puede ser malvada, el diablo, que ataca, mata o secuestra, las águilas o las brujas, que interfieren en el juego, ayudan al diablo, la casa, el patio o el castillo, que es el lugar seguro, y las palabras clave, que salvan o redimen. Y por último, relaciona también los tipos de juego con el espacio y con su relación con las historias. Y nos habla de 5 grupos diferentes de juegos, que serían juegos de mesa y tablero, como por ejemplo historias alrededor del fuego, juegos de calle y patio de recreo, en el que los protagonistas siempre son los niños y él considera que la intervención adulta es indeseable, que mejor que no estén. Juegos de campo abierto o de caminante, que ahí sería pues las fórmulas repetitivas y a veces competitivas también. Juegos de ingenio y habilidad, que requieren que se enseñe una habilidad y que ahí sí que suele estar introducida por un adulto esa habilidad. Y luego juegos para reuniones o fiestas, en la que considera que el adulto ya es ahí determinante, que esté presente. Y esto todo nos lleva a otra pregunta, que es ¿para qué nos sirve el juego y cómo jugamos en la actualidad? Y aquí no es que hayamos leído un artículo, sino hemos leído un compendio, un texto que es un conjunto de textos en sí, de un evento que se organizó por varias instituciones universitarias en mayo del 2014 en Barcelona. Y bueno, hay varias mesas redondas de varios expertos que se dedican a crear juegos o a la gamificación, ¿no? Entonces tenía como una visión más actual y de ahí hemos sacado tanto de las mesas redondas como de los artículos, que son, creo que el documento son 80 y tantas páginas. Hemos sacado un poco lo que más nos interesaba, porque además también plantea muchas preguntas interesantes. Y el evento y el documento se llama Repensemos el juego. Empieza contándonos que el sociólogo y filósofo francés Roger Caillois diferencia entre paideia, que son juegos con normas simples, por ejemplo, saltar a la pata coja, o ludus, que son juegos con normas complejas, por ejemplo, jugar al ajedrez. Este hombre categoriza además a los juegos según el elemento que predomine. Por ejemplo, juegos que se basan en la competencia o entran en conflicto, los que utilizan el azar o la suerte,
y los que tienen una relación directa con la simulación o con la ficción. Entonces se pregunta, ¿un juego es un sistema de reglas o está compuesto por narrativas? Y de aquí como que salen dos vertientes, que serían la ludología y la narratología. Y lo que dice el autor que escribe el artículo introductorio a este compendio es que los juegos están compuestos por ambos caminos, entonces no existiría eh, esta lucha, digamos, ¿no? Y el mejor ejemplo sería un videojuego, que es un conjunto de reglas dentro de un mundo de ficción. Y aquí nos pareció muy interesante, igual que en el artículo que acaba de leer Elena, los paralelismos con la literatura, ¿no? Que a nosotras en ese sentido es lo que más nos interesa. El escritor Marius Serra, que era participante del evento, dice que concibe el juego como lo más parecido a una experiencia literaria, es decir, crear un territorio de ficción en el cual entro y donde existen unas reglas de una verosimilitud determinada, predefinidas o no, que alguien ha pensado previamente para mí, pero en el que voy a ser activo como jugador, igual que lo soy como lector. Esto a los que somos autores, ¿no? El pacto ficcional, ¿no? El crear ese ambiente. Y además nos dice que el juego sigue unas reglas, pero también es autogenerador, automotivador y es una actividad compartida entre personas que requiere que todas ellas tengan cierto estado de ánimo para participar, ¿no? O sea, al final lo que hablábamos al principio, el juego es una actividad libre y voluntaria y el que no quiere jugar no juega. Por tanto, hablamos que el juego es un hecho social, no es simplemente un conjunto de reglas o una actividad como esa definición del siglo XIX para soltar todo ese exceso de energía, ¿no? Y aquí plantea varias preguntas que nos han parecido interesantes, como ¿son los juegos referentes culturales? ¿O cuál es el potencial que tienen los juegos para persuadir, educar o informar? ¿Pueden servir para explorar temas éticos y morales? Entonces, como a la pregunta ¿son referentes culturales?, nos pareció el dato curioso de que el juego de mesa más antiguo conocido tiene 4.600 años, fue encontrado en la tumba de un faraón y está en el British Museum hoy en día, y es un juego que está hecho de nácar y lapislázuli para 2 jugadores. Tiene reglas complejas y materiales súper nobles, con lo cual evidencia que el juego es muchísimo más antiguo que esto y que lógicamente pertenece a la cultura, porque si no, no estaría hecho de semejantes materiales ni estaría en la tumba de un faraón como algo importante, con lo cual la respuesta que se nos da a través de ese dato curioso, así los juegos son referentes culturales, sería sí, sí que lo son. Si sirven para algo o no, aquí también nos pareció que tenía un paralelismo, o bueno, desde nuestra visión de la literatura infantil y juvenil y de lo que es la literatura en general y la infancia, que tiene un paralelismo buenísimo y que este hombre debería de dar alguna conferencia entre autores de LIG, que es Oriol Comas, creador de juego, nos dice que un juego no sirve para todas las cosas. Otra cosa es que el juego tenga efectos colaterales beneficiosos, o sea, hay juegos con los cuales puedo aprender geografía, que lo hay, pero la función del juego no es enseñar geografía. Y la mayoría de juegos educativos son malos. Hay buenos, pero hay muchos muy malos. ¿Por qué? Porque quien piensa en el juego piensa solo en ese tema educativo y no piensa en el juego en sí. En cambio, hay juegos donde aprendes matemáticas, pero lo que está de base, si estamos hablando, es del juego, no es otra cosa. Y esto yo creo que hila mucho, ¿no? con ese tipo de libros de libros sobre las emociones, ¿no? De esos libros tan adultocéntricos y didácticos, ¿no? Para que deje de el pañal, para que deje de decir que no, etcétera. Y bueno, pues creemos que desde nuestra visión de la LIG esto se aplica muy bien a los libros infantiles, ¿no? Los que no se centran en la parte literaria y se centran en otra cosa, pues sí, hay mucho, pero aquí hablando en plata, pero también hay mucha mierda publicada.
Y luego tenemos también a Carlos González Tardón, que es psicólogo, profesor y creador de videojuegos, que añade sobre la utilidad del juego como otra segunda visión, ¿no? Que los animales juegan, incluso los humanos, tienen una cosa en común, que es que son organismos que nacen incompletos por naturaleza, que para todo ello es imprescindible un tiempo de aprendizaje que les hace capaces de desenvolverse en su medio ambiente y que les hace poder sobrevivir haciendo un poco de ensayo y error, ¿no? Entonces ese mundo de juguete, entre comillas, en el que aprenden a través del juego o a través de estructuras de juego que pasan de generación en generación, es lo que le hace decir a este hombre que el juego es una actividad adaptativa, ¿no? Que usamos para mejorar nuestras posibilidades de supervivencia, tanto en las sociedades en las que vivimos como nosotros mismos como individuos. Y que las reglas son en el fondo una reinterpretación digerida de la realidad adulta. Un poco viene a decir lo mismo que hablábamos al principio, ¿no? El juego, una preparación para nuestra vida de adulto, el juego, un desarrollo de las capacidades, como decía Piaget, un estar en un estadio determinado u otro. Y ahí están como las dos grandes preguntas, ¿no? ¿Tiene esa función el juego o es un efecto colateral? ¿No? Que también de ahí se ha tirado mucho para usar el juego en enseñanza y demás, que es con lo que vamos a terminar. Y nos interesaba la parte de gamificación, que es algo que ahora mismo tanto en el mercado del juego, del videojuego, como en muchísimos otros tipos de cosas, se usa mucho esta palabra, y como era un compendio de expertos, quisimos ver que decía Emiliano Labrador, que es consultor, profesor y desarrollador de pensamiento creativo y experto en gamificación sobre el tema, y dice que seguir las reglas de un juego para lograr un objetivo es una forma de resolución de problemas. Toda esta potencia de juego y de todas las capacidades que los jugadores adquieren cuando juegan se puede reconducir para resolver problemas del mundo real, de forma que los juegos, además de divertir, cumplen otras funciones. Así pues, podemos encontrar definiciones de gamificación como uso de mecánicas de juego, estética y pensamiento de juego para involucrar, motivar a la acción, promover el aprendizaje y resolver problemas. Y es que lo que él dice es que por encima de todo la principal característica de los juegos buenos, es que enganchan y mucho. Entonces la gamificación lo que trata es de trasladar esa capacidad de seducción, de enganche, de los entornos que tienen que ver con el juego, a entornos que no tienen nada que ver con el juego, sino que son tediosos, pesados de hacer. No consiste en convertir el juego todo lo que toca, sino en aplicar ciertos componentes del juego, de la forma de los juegos, en una actividad que normalmente pues, se nos hace pesada, como puede ser aprender la tabla periódica o ir todos los días al gimnasio o a rehabilitación o reunirse asiduamente con el equipo de trabajo, ¿no? De forma que sea una actividad divertida y no tediosa. Por lo tanto, él concluye que igual que cualquier otro concepto que se pueda aprender, en cuanto a la pregunta de si sirve para el juego para ahondar en cuestiones éticas, dice que la ética también es un criterio válido para ser ramificado, porque también podemos aprender sobre ética, ¿no? La enseñanza puede ser directa, aprendiendo sobre el valor en sí, o creando mecánicas que fomenten el comportamiento ético de los usuarios. Y ahí tenía Elena también un ejemplo muy guay, ¿no? De Tres Patas y Pico. Sí, que en el libro de Tres Patas y Pico de Misión Salvar el Planeta sacaron un juego que se llama Hambre Cero. Entonces, el objetivo es que es un juego colaborativo y que los niños aprendan cómo a distribuir equitablemente, se dice en español, Equitativamente. los recursos. Entonces, la idea es que no gane nadie, pero que todos ganen. Entonces, en ese sentido, si los juegos colaborativos y así, me hizo pensar en eso, que te cambian el chip de la competitividad y eso para mí ya se mete en ética y en temas así.
Eso sería un poco la gamificación. Y de ahí ya pasamos como si se puede usar realmente para aprender cosas, ¿no? ¿Qué papel juega el juego en los procesos de aprendizaje, ¿no? Que es lo que nos propone el artículo de María Dolores Pesantes Palacios. Venga, pues ella nos cita a Schiller, que dice: el hombre solo es verdaderamente humano cuando juega. Me parece muy potente esta frase. Y ella considera que el juego se desliza entre la imaginación y el entendimiento, que jugar es participar de una situación interpersonal en la que están presentes la emoción, la expresión, la comunicación, el movimiento y la actividad inteligente. Y el juego pasa a ser un instrumento esencial en el desarrollo y potenciación de las diferentes capacidades. Nos dice que el psicólogo soviético Vygotsky basa su trabajo sobre el desarrollo del aprendizaje en la interacción social y sostiene que el juego es una actividad guiada internamente a partir de la cual el niño crea por sí mismo un escenario imaginativo en el que puede ensayar respuestas diversas a situaciones complejas sin temor a fracasar, actuando por encima de sus posibilidades actuales. Me gusta mucho, me hace pensar también en pensamiento lateral, en las diferentes formas en las que se puede afrontar una situación. Y tanto para Piaget como para Vygotsky, el juego simbólico es una respuesta del niño ante las necesidades que le impone hacer frente a los requerimientos del mundo de los adultos. Y además, a través del juego, aprende a conocerse a sí mismo, a los demás y al mundo que le rodea. Y María Dolores nos dice que los sistemas educativos actuales, la forma en la que adquirimos conocimientos, están en relación directa con la destrucción de las facultades creadoras, ya que en la práctica la educación ha asumido la función de adaptar al individuo a la cadena de la civilización contemporánea. Y considera que necesitamos una educación que no confunda necesidades productivas de la industria con las necesidades íntimas y sociales humanas. Entonces, ella nos habla del juego creativo en vez del juego productivo. No lo dice ella, pero vaya, yo me lo imagino como contrapunto al juego productivo, al juego competitivo y cosas así. Y ella concluye a favor del juego creativo, que aparece como una de las primeras formas de expresión y creatividad con la que los niños equilibran fantasías y realidades. Que la expresión corporal, música, plástica, etcétera, facilita el proceso creador y aporta conocimientos significativos. Que favorece un espacio para lo espontáneo, en un mundo donde la mayoría de las cosas están reglamentadas. Permite al individuo descubrir nuevas formas de su imaginación, pensar en numerosas alternativas para un problema, desarrollar diferentes modos y estilos de pensamiento. También posibilita el cambio de conducta y también, ¿cómo explicarlo esto? Como esa aparición de conflictos en los juegos también te empuja a crear afinidades y solidaridad, porque hay que solucionar ese conflicto para avanzar en el juego. Y que se gana confianza, voluntad y paciencia, logrando así un desarrollo natural e integral de la personalidad. Y todo esto lo cerramos con una cita que está también dentro del artículo de esta mujer, de Raimundo Dinello, de 2001, que sostiene que el juego permite el encuentro con el otro. Es decir, nos hace seres humanos, nos permite reconocernos con el otro y jugando invitamos a compartir, a llegar a acuerdos con desacuerdos, a convivir, a coexistir y a ser sensibles. Y con esto pasamos a nuestra lectura del álbum, que ya hemos dado suficiente la plasta, y espero que veáis por qué hemos llegado a todos estos artículos a través de esta tercera entrega de The Journey. En la primera teníamos a una niña que se metía en un mundo fantástico. En la segunda, esta niña que al final se encuentra con un niño, vive una aventura junto a ese niño en ese mundo fantástico al que regresan los dos. Y en la tercera, que se llama Volver, el que vuelve, bueno, vuelven los niños también, pero el que realmente vuelve a ese mundo es el papá de la niña, que hasta ahora no había jugado ningún papel, la había ignorado y
Bueno, por eso hablamos de lo de volver a jugar, por qué jugamos, ¿no? Si realmente ese hombre necesita jugar, porque al final todos los adultos jugamos, ¿no? Desde la abuela que juega, aunque sea muy prototípico, al bingo, hasta, hasta el niño que juega a las papás y a los mamás. Entonces, bueno, vamos a ver qué encontráis en el álbum. ¿Qué os ha parecido? Precioso. Qué mejor manera de terminar. Que intervenir en tu propia obra. Precioso. Me encantó. Sí, sí. Yo estoy un poquito contaminada, pero ¿qué palabras se os vienen a vosotras después de esta lectura? Uy, liberación. Los colores ahí, wow. Me liberé, me fui, chao. Eso. Jugar, sí. Divertirse, imaginación. Volver. Sí. A mí me vienen, quizás porque no estoy lo suficientemente despierta a estas horas, pero me vienen como confusión y caos y al mismo tiempo digo, forma parte del juego, ¿sabes? Hay veces que los juegos pillan tal velocidad como que cuesta seguirlo, ¿sabes? Y las reglas se van a freír espárragos y como que siento un poco con respecto a los otros libros, pero eso igual es mi estado hoy, ¿eh? Que el resto como que los seguía bien, como, y en este como que pasan tantísimas cosas que es como no sé, un fogonazo final, unos fuegos artificiales o algo, no sé. Sí, este es para leerlo muchas veces. Sí. Bueno, todos, ¿no? Pero este es como... Sí, hay muchísima más información, creo. El hecho de intervenir él y meterse, ¿no? También como adulto, y entonces las reglas del adulto pasan ahí, como que la nena no está entendiendo, ¿no? ¿Qué estás haciendo, papá? No te estoy entendiendo, ¿no? No llego a entenderte en este juego, ¿no? Y que lo soluciona, ¿cómo lo soluciona? ¿Cómo, no sé? También hay una especie de corresponsabilidad, eso se me viene, ¿no? Porque en el anterior como que el rey les da ese copoder a los niños, ¿no? Y aquí también hay un momento en el que el padre, el que no sabe dónde está, y los niños sí que saben muy bien dónde están y cuáles son las reglas del juego. Y cuando llegan a esa cueva, ¿no? El padre el que sigue a la niña a la que le dice, mira, a las paredes está mi historia ahí contada y no la tuya. No, así funcionan las cosas. Sí, ya está escrito, ¿no? Sí. Aunque luego es verdad que el padre el que, entre comillas, soluciona, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención la intervención de los adultos, que es como muy agresiva, ¿no? Porque el momento en el que el rey interviene cuando vienen los enemigos, su primera idea que pintar con su tiza, que cada uno tiene una tiza, es pintar una espada. Es verdad. Y la intervención del padre es, bueno, sí, crea la jaula, ¿no? Crea la trampa, pero también es romper la máquina del enemigo, ¿no? Son como... Sí, yo justamente pensaba cuando hablaban esto del juego, ¿no? La importancia de la trampa en el juego, ¿no es cierto? Y cómo nos enojamos y que eso lo vamos adquiriendo de a poco. O tal vez no, pero no sé, que es muy graciosa, ¿no? Y a veces lleva al enojo y incluso a peleas, ¿no? Por la trampa, pero la importancia de la trampa en el juego, que tiene que estar, ¿no? En algunos juegos, ¿no? En otros no tanto, pero... No a mí eso es verdad que también leyendo me faltó, porque dije, claro, ¿dónde está aquí la trampa, ¿no? Porque el que hace la regla, si no hay reglas, no hay trampas, pero en el momento en que hay reglas, no hay trampa. Y no se habla de la trampa en ninguna de estas artículos. No, y tan importante, ¿no es cierto? En todo nivel, Claro. al nivel de identidad, ¿no es cierto? ¿Cuándo se puede utilizar, cuándo no? ¿Cuándo se hace tan evidente que lo estás haciendo notar, ¿no? Te estoy haciendo trampa. Date cuenta que te estoy haciendo trampa, ¿no? Y entonces, Claro, bueno. ¿y cuántos juegos hay que además van de eso, ¿no? Del engaño, ¿no? El mentiroso. Y toma 4 ochos.
Sí. Cuando tú sabes que solamente hay 3, 8 en la Sí. que te están mintiendo a la cara. O que te mira tu hijo a que, mamá, te estoy haciendo trampa, date cuenta. Te estoy haciendo trampa. Y, no, y que es el padre el que propone la trampa ahí, ¿no? Como es él. Ahora es necesario esto, ahora es necesaria la trampa. Para salir de esta encrucijada creo que llegó el momento de la trampa, ¿no? Y, no sé. Ya, igual el artículo ese que leía Elena, ¿no? En el momento en el que el adulto sí que es necesario para enseñar una habilidad importante en el juego. Sí, sí, sí. Sí, qué chulo lo de la trampa, no lo había pensado yo, me parece muy guay lo que estés compartiendo sobre las trampas. Sí, sí, no sé, sí. Tal vez, ¿no? También pensaba, ¿no? Antes cuando hablaban de cuando, ahora está esto de la gamificación, ¿no? Y cuando todo se convierte en juego, ¿dónde queda el juego? No sé, pensaba en eso, ¿no? Que tal vez no tiene mucho que ver con este libro, pero no sé, es como que pensaba, ¿no? La parte ética y la parte de esta sociedad, ¿no? Ah, todo un juego. Me Sí, huele, hasta escoger pareja es un me juego. huele a trampa. Me gusta, no me gusta, match. Sí, no sé. Pero sí, me gusta la intervención del papá y que se haya ido con ellos a jugar, que finalmente, ¿no? Haya visto el mundo de su hija, el mundo de imaginación de su hija, ¿no? Y se haya podido meter en ese juego. Sí, a mí cuando lo vi, porque claro, en cada lectura descubre algo nuevo y cuando íbamos leyendo el primero y el segundo nos dábamos cuenta de que cada persona tiene como en el mundo real esa puertecita por la que entra a su mundo fantástico, ¿no? Y de repente en este libro el papá tiene una puerta en su oficina. Y entonces yo volví al primero y vi la oficina y dije, esta oficina no tiene nada que ver, este hombre cambió de trabajo. Mientras tanto, la oficina del papá primero está con Mm, el ordenador, no hay puerta ninguna, ¿no? Es un sitio como, bueno, pues lo mismo, así aplicado a nuestro oficio, como me imaginé que trabajaba en publicidad o de diseñador o algo. Entonces en el último, que es cuando volvemos a ver la oficina del papá, esta es la oficina del papá. Es una mesa de dibujo, es un taller de un arquitecto, dibujante, ilustrador, con cuadros de, no sé, si es algún templo, y ahí está su puerta, de repente, ¿no? Él también se transformó a lo largo, ¿no? De la escritura de este libro. Claro. Mm, Y luego pensé en esa parte que, que está de nosotros siempre cuando creamos algo, ¿no? En esa parte un poco biográfica que se cuela en nuestra obra artística. Y es que Aaron Becker, para el tercer libro, estuvo trabajando en una casa de artistas en Granada. Y eso, no solamente se fue solo, sino se fue con su hija, que en ese momento era pequeña, y con su mujer. Entonces tuvo como ese tiempo para dedicarse solamente al libro, pero también para reconectar con su hija, ¿no? Para volver a jugar con su hija. Y aquí está un poco Qué ese guay. papá que interviene, que vuelve a jugar con su hija, que se mete en ese mundo de fantasía y que quizá tiene el tiempo de no estar pegado al ordenador y que en ese otro lugar, en esa otra oficina, en la que se puede dedicar a lo que realmente le gusta, ha encontrado esa puerta, ¿no? Hacia el mundo de su hija. O yo me lo imaginé así. Qué chulo, sí, está muy chulo. qué bonito, sí. Y Precioso. yo no me había fijado de que ya tiene el lápiz en la primera, porque me pareció no verle el lápiz y de repente se lo vi al No final y sé dije, si lo lleva ¿cómo punto en el saco? bolsillito. Ah, vale, Lleva su carboncillo, además. Por eso digo igual. No es claro. como arquitecto, diseñador, ilustrador. Su Sí, lápiz negro. sí. Y me pareció muy interesante porque lo que decías también antes, Andrea, de la espada y la jaula, ¿sabes? Que en los otros libros
se liberaron de los malos de una manera muy amigable, ¿sabes? Como que con la explosión de color se ciegan, ¿sabes? Al revisar el segundo dijo, ostras, es verdad que vencen sin haber entrado en una lucha, en una muerte, en una... Y más de gracia que ahora sí, cuando entra el adulto, lo que dices tú, sale la espada, sale la jaula, se llevan al malo en una jaula, el pájaro es como... Me hace preguntarme también hasta qué punto es necesario, ¿sabes? Si se podría haber cerrado de otra manera, más amigable, o si no hay posibilidad de cierre, si no se toman ciertas medidas, ¿sabes? Es como que ahí hay un cuestionamiento humano que me incomoda incluso, ¿sabes? Preguntármelo. La inocencia, ¿no? Vamos acercando al adulto, ¿no? Podemos resolver las cosas más, ¿no? Con más inocencia. Sí, también un poco eso de mala hierba nunca muere, ¿no? Porque todo el rato son los mismos enemigos y como que cada vez es un poco como, no sé, como todo eso, el inspector Gadget o todo esto, ¿no? Ese malo que siempre tiene una nueva idea para volver a lo mismo y volver a lo mismo y como que no se da cuenta, bueno, chico, ya está, perdiste. No, que también está lo de perder en el juego, ¿no? Lo de saber perder. Pues ya perdiste, déjalos tranquilos, vive y deja vivir, no sé. ¿No? Como que ahora tiene esa máquina que absorbe las tizas y la imaginación del otro. Y bueno, y quizá por eso, ¿no? También esa pregunta que ahora mismo con las guerras que tenemos tan cerca, ¿no? ¿Cuándo realmente es necesario la violencia? ¿O es necesario, ¿no? Que venga el señor con la espada y el señor con la jaula, porque hay gente que realmente no aprende. ¿O en qué punto se convierten esos niños que solucionaban las cosas de forma amigable y que cooperaban? Se convierten en esas personas que no aprenden y que están siempre con el mismo conflicto, ¿no? Ya. Que no saben. Y luego hay otra cosa que no sé si habéis fijado, que hay algo que no, bueno, al final sí, pero cuando los malos absorben esa cera, la cera del niño morada, y absorben esa especie de león volador con el que quiere escapar, no absorben a su pajarito. El pájaro va con la niña y con el padre en el submarino y a la cueva y todo, ¿no? Como hay alguna parte de nuestra imaginación que por mucho Que no logran atrapar, sí. que no te logran atrapar. Sí, nunca está del todo, digamos, muerta, ¿no? Nunca la matan del todo, por más que quieran, sí. Tal vez eso es lo que después al final nos salva, ¿no es cierto? La imaginación y poder salir de esos juegos, ¿no? De poder y volver al juego, volver a la inocencia y dejar todo eso un poquito de lado. Por eso el padre se va después, ¿no? Un spoiler, perdón. De la oficina, deja Sí, todo, ¿no es cierto? Porque es necesario. Tal vez dejar la espada, dejar ese conflicto de lado, ¿no es cierto? Que sí, se puede resolver. Mm, sí. Al final aprendemos de nuestros hijos, tal vez, o de los niños, los que sí. no tienen hijos. Aprendemos de los niños, sí. Sí, también está ahí como ese Volver. conflicto interno del que no se había hablado, ¿no? Entre la hija y el padre, que al principio cuando Mm, aparece el padre la niña dice, no, no, yo contigo, mm. yo contigo no, me ha ignorado aquí dos libros enteros, Seguido, va. ahora quieres jugar, no, ahora Ahora no. no. Que eso también mola mucho de los niños, ¿no? Que cuando los niños no tienen esos prejuicios ni esos filtros, ¿no? Y si realmente no les gusta algo o no quieren jugar contigo, dicen no. No, pero sí, pero a mí también me pasa que a veces me dicen, vamos a jugar.
no, este juego no me gusta, no quiero jugar a este juego. Porque es verdad eso de que sea libre, que sea un acto libre, en donde yo también me esté divirtiendo, no porque sea un adulto no me tengo que divertir. Yo también me quiero divertir y este juego no me divierte. Entonces, no, creo que también es importante eso, más allá que seamos adultos, plantearle eso a los niños, ¿no? Yo soy adulto, pero también necesito divertirme, para mí también es un juego, más allá de la edad que tenga yo. Mm, mm. No sé por qué me ha venido ahora también que el conflicto arranca en cuanto el padre llega. ¿Sabes? Que es como ella se separa de él, ¿sabes? Que casi me ha hecho pensar que es casi un conflicto que trae el padre. No sé, como yo vengo al juego con esta movida. Vamos a gestionarla. Porque al final lo resuelve él encima. ¿Sabes? Que es como muy... Y me he quedado pensando, digo, en el segundo es un conflicto que trae el rey. ¿Sabes? Es como que, no sé, como si fuera un trabajo personal. Me parece que al final es el padre que ha trabajado su movida acompañado. ¿Sabes? Me ha venido como esa imagen de, bueno, yo llego, pero con este paquete de gente que la va a liar. Ayudarme a salir de aquí a ser más inocente, ¿sabes? Sí, a mí me gusta cómo va siguiendo también, cómo llega a la niña, ¿no? Siguiendo los rastros, ¿no? Sus juguetes que va dejando por ahí. Me parece muy bonito lo de seguir el rastro de juguetes. Sí, y sobre todo que sea un barrilete, ¿no? Una cometa. Ah, bueno. El primero. Sí, luego todas las... bueno, aparte que, claro, como algún silente tren con muchísima historia y algo que a mí me llamaba la atención desde el primero y que, bueno, no hago ningún spoiler porque lo cuenta él en su propia página web, el autor, el por qué ese castillo, ese reino está cruzado por agua y está lleno de canales y así. Y es que resulta que el rey se convierte en rey y hereda un reino que le viene grande. Y ocurre lo mismo con una princesa sirena, que le viene grande. Entonces, en un momento dado se encuentran, esta es la historia que tiene el autor en la cabeza, en un momento se encuentran y deciden que compartir eso le hará capaces de poder reinar sobre ambos reinos. Y para que ella pueda entrar en el reino de él, necesita que haya agua. Entonces en un momento dado se casan y esos reinos como que se funden en uno. Por eso también en el segundo, parte del reino que los niños visitan está bajo el agua. Entonces, pistas para eso hay, por ejemplo, en este último libro, veis que hay una estatua de la sirena. De la princesa sirena. Y en esta historia que se cuenta en la cueva, también está la unión de la sirena con el rey. Qué curioso. Al principio. La ve como la boda. Una forma de equilibrar poderes, ¿no? Sí, me pareció una historia como muy bonita, ¿no? Como que él la cuenta y dice, bueno, que aparte de esa hay muchas más historias dentro de la trilogía y me parece una historia muy guay. Qué chula. Para el que le apetezca investigar y volver a releer y a releer y a releer estos libros. Sí. Que también es ese juego, ¿no? De buscar y de volver. Y, bueno, me parece que tiene que ver mucho con nuestros diálogos, ¿no? Ese jugar a buscar otro punto de vista, a volver sobre la misma imagen y inventar cosas. Sí. Y muchos libros, ¿no? Que no se entienden de literatura infantil, que son simplemente juegos, ¿no? Ahora que lo pienso, había uno de los libros de nuestras madrinas de Wonder Ponder,
publicaron hace poco en Instagram los peores comentarios, ¿no? Sí, Que lo habían veo. hecho sobre uno de sus libros. Que me pareció grandioso, ¿no? Porque efectivamente es un juego. Entonces, el que no entiende el juego, pues le parece una mierda, ¿no? El libro. Pero es simplemente un juego. Sí, Un juego filosófico, un juego de pensamiento y de creatividad, para el que igual muchos adultos, que son los que sueltan esos comentarios, no están preparados, porque No, no tiene las reglas preestablecidas, entonces se enojan. sí, ¿Cuántas veces nos enfadamos? Ah, no, pero esta dice así la regla, no. pero así no funciona. No. Sí, más flexibilidad, tal vez. Mental. eso me hace pensar en lo que comentábamos de los artículos. Creo que fue uno que comentaste tú, Andrea. Sí, de los niños que en esa etapa en la que se cambian de rol para hacerlo mejor que el otro. Y yo me quedé pensando, ¿cuántas veces seguimos haciendo eso los adultos? Yo sé hacer este libro mejor que tú. Yo sé hacer esto mejor que tú. Digo, ostras, en esa etapa no es que vivamos en ella, pero damos unos saltos bonitos de vez en cuando, ¿eh? Porque deja a cada uno en su rol, que lo hace lo mejor que puede. Sí. Sí. Es verdad que a veces saltamos en eso, ¿no? El tú no sabes, igual no lo decimos así, pero se ve mucho en la actitud adulta, tipo, deja que ya lo hago yo. Sí, es verdad, a veces realmente por experiencia, ¿no? No sé, yo recuerdo, ¿no? A mi abuela o a mi madre. No, tú no me ayudas porque tú no sabes, ¿no? Como, bueno, ¿cuándo voy a aprender, no? Si no me deja espacio para jugar y para el error, ¿no? Sí, para el error. Eso me gustó, ¿no? Que uno a través del juego, ¿no? Tiene la posibilidad de ir, si perdés la vida, bueno, no pasa nada, tengo otra y lo hago de otra manera y voy viendo y voy probando, ¿no? Que a veces Sí. eso en la cocina pasa también, ¿no es cierto? Bueno, Sí. esta vez salió, pero a ver, la próxima no es una manera de jugar. Creo que todo acto creativo en realidad tiene un poco de eso. Sí. Sí, es una manera de jugar también. Y escribir, ¿no? También es una manera de... Claro, se necesita también paciencia, ¿no? Un poco para aguantar hasta el final del juego y conseguir el objetivo, ¿no? Que eso también a veces nos falta. Ya lo creo. Me ha encantado tu cara, Paula. Ha dicho, Paula está igual que yo a nivel paciencia últimamente. No, no me caracteriza, pero vamos. Es muy bonito todo. Es muy profundo. Cuántas cosas sobre el juego que pudieran encontrar. Sí. Muchas gracias. Pues nosotras poco más tenemos que decir. Creo que ya nada más nos hemos alargado un montón. Teníamos algún libro así, los agujeros están para escarbarlos, ¿no? Bueno, no sé cómo se llama en castellano. No, uno de esos Sí, genial. Justo pensé en esa autora. Sí, Ruth. Sí, Sí. genial. Bueno, tampoco vamos a decir mucho porque nuestra compañera Sara también tiene un vídeo muy chulo que nos pasó jugando con ese juego, ¿no? Y buscando cosas, bueno, funciones imaginadas para cada cosa, que también me pareció como que venía muy al hilo de eso, ¿no? De jugar a resignificar Sí. todas las cosas. Y de lo que decía Paula de no hay error. Yo me acuerdo de una imagen de Ariel de Disney en la que coge el tenedor y empieza a peinarse. Sí. Y a mí esta imagen de pequeña me marcó, fue como, ostras, se puede hacer eso también, ¿sabes? Es como, por mucho que te digan que te doy Y solo que para se le ocurre comer. a un niño coger un tenedor para peinarse en la mesa. Pues sí. Pero sí, ese tipo de cosas creo que tenemos que como que dejar un poco más sueltas, ¿no? Y a veces quizás antes de regañar preguntarnos por qué me es tan importante que no se peine el pelo con un tenedor, ¿no? En plan, Es verdad. ¿qué consecuencia, ¿no? ¿Por qué me afecta tanto que se peine con el tenedor? Tampoco es tan Bueno, peligroso. esperemos que esté limpio el tenedor. No pasa nada, después se lava el pelo, pero...
Sí, Claro, sí. en plan, me estresa porque me crea mi trabajo o me estresa porque no puedo aguantar que la niña vaya o el niño vaya con el pelo sucio, ¿no? No, Al parque. limpia, pero... Sí. Sí, bueno, me gustó hacer este ciclo con vosotras, chicas. Sí, Sí, muchas jo, gracias. gracias, Sandra. Sí, de verdad. Es hermoso este espacio. Sí, Y sí. ya nos veremos en septiembre, creo que vamos a dejar el resto de agosto para descansar. Y bueno, el próximo curso viene con muchos álbumes nuevos. Ya este modo súper extra filosófico lo vamos a dejar quedó como sesión especial, como prueba, pero Bueno, espero que la hayan disfrutado igual. pero un poquito sí, que está lindo eso. Bueno, no sé, a mí me gusta hacer. Sí, Un poquito estuvo que guay, quede. Sí, pero es de mucho momento lo trabajo. vamos a dejar para ocasiones especiales. Ok, ok, es mucho Que tiene trabajo, sí, mucho sí, boom. sí. Muchísimas gracias, de verdad. A vosotras, Nos Gracias. vemos buen en día. septiembre. Chao, chicas. Buen día, chao. Chao, chao.